Gracia y paz para todos nuestros hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Bienvenidos al comentario día por día, lección número 8, titulada Ministrar como Jesús. Texto para memorizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre para siempre. Muchas gracias, amado Padre Celestial, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por la sangre derramada en la cruz que nos da la garantía de la salvación si permanecemos en Cristo. Gracias por tu palabra viva. Gracias, Señor, por dar respuesta a cada petición. Ahora que vamos a estudiar tu palabra santa, te rogamos que nos des un corazón atento, que podamos ver al Señor Jesucristo en cada lección de este estudio. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. En el estudio de esta semana estamos contemplando al Señor Jesucristo y al trato que le daba a las personas, el interés que demostraba por dar sanidad física y espiritual a todo aquel que estaba a su alcance. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él no solo se dedicó a enseñar y a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, también sanó todo tipo de enfermedad, dolor, condición física o espiritual. Su ministerio abarcaba tanto esparcir el Evangelio como ministrar sanidad a los enfermos. Esto lo hizo por toda la región de Galilea, y su fama se extendió. Su compasión y misericordia por los pobres, los hambrientos del pan físico y del pan espiritual, demostraba que era el enviado del cielo. Mientras estuvo en esta tierra, su prioridad fue hacer la voluntad de Dios y bendecir al hombre, bendecir a su prójimo. Incontables son los milagros de sanidad que realizó a los ciegos, leprosos, sordos, endemoniados y, ojo, el Señor Jesucristo no solo sanaba el cuerpo, Él también sanaba el alma, sanaba espiritualmente. Se acercó a la mujer samaritana, a Zaqueo, quienes cargaban sobre ellos cargas muy pesadas por su mal proceder. Pero Jesús los libertó cuando les otorgó su perdón. El espíritu de profecía nos dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Ministerio de Curación, página 102. El espíritu de profecía nos dice: el Salvador asistía tanto al alma como al cuerpo. El Evangelio que enseñó fue un mensaje de vida espiritual y de restauración física. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazadas. El mismo ministerio está encomendado al médico cristiano. Debe unirse con Cristo en la tarea de aliviar las necesidades físicas y espirituales del prójimo. Debe ser mensajero de misericordia para el enfermo, llevándole el remedio para su cuerpo desgastado y para su alma enferma de pecado. El ministerio de curación, capítulo 7, la cooperación de lo divino con lo humano. Párrafo 1. Lección para el día domingo, 16 de agosto. La actitud de Jesús hacia las personas. Mateo 9:13 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. El Señor Jesús declaró que el motivo de su venida era buscar a los pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar aquella oveja rebelde que se pierde, terca, que se aleja del redil. Vino para salvar a esa persona que muchas veces nosotros creemos que no tiene remedio, que no tiene solución. El corazón del Santo de los Santos no desprecia a los seres humanos pecaminosos. Y es irónico que muchos seres humanos que nos creemos santos tendamos a apartarnos de las personas a las que consideramos muy pecadoras. Pero el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nunca aprobó el pecado, pero siempre se puso cerca del pecador. Siempre buscó la manera de estar cerca de los pecadores, de los ladrones, de las prostitutas, de los publicanos, de los leprosos, de los enfermos, porque la actitud de Jesús hacia los seres humanos es siempre de salvación, de amor, de comprensión, de sacarnos del abismo, de levantarnos del lodo cenagoso. Esa, mis hermanos, es la actitud del Señor Jesucristo. Lo cierto es que si nuestro amado Señor Jesucristo tuvo y tiene esa actitud para con los pecadores, nosotros debemos ser igual, porque seguimos su ejemplo. Mateo 5, 13 al 16 nos dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que debían ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En la antigüedad no había neveras, y para preservar algunos alimentos como la carne y los peces, se utilizaba la sal como preservativo, pues la sal impedía que estos alimentos se malograran. La sal, pues, era un símbolo de preservación, de conservación, de integridad. La característica más importante de la sal es que da sabor a las comidas. Es un condimento que si no se le coloca a los alimentos, saben insípidos, sin gusto. Por lo tanto, el cristianismo en este mundo es lo mismo que la sal es para los alimentos, para las comidas. Debemos predicar a Cristo y compartir a Cristo para preservar y dar sabor a las vidas de muchas personas que no han encontrado significado ni propósito en su existencia. Estas personas todavía no comprenden que lo que les da el verdadero significado a sus vidas es el Señor Jesucristo, es su palabra. El Señor también nos llama a ser luz para este mundo. Él sabe que sin su ayuda no podemos reflejar su luz. Por lo tanto, su llamado a que seamos luz contiene también una invitación a vivir en su luz y con su luz morando en nuestro ser. El espíritu de profecía nos dice: la vida cristiana piadosa y la santa conversación son un testimonio diario contra el pecado y los pecadores. Pero debe manifestarse a Cristo y no al yo. Cristo es el gran remedio para el pecado. Nuestro compasivo Redentor nos ha provisto la ayuda que necesitamos. Él está esperando imputar su justicia al penitente sincero y encender en su corazón el amor divino que solo nuestro Redentor puede inspirar. Los que profesamos ser sus testigos en la tierra, sus embajadores de la corte del cielo, hemos de glorificar a aquel que representamos, siendo fieles portaluces
en el mundo. Matutina Reflejemos a Jesús, 31 de diciembre. Los cristianos deben reflejar sobre el mundo la luz del cielo. Párrafo 4. Lección para el día 17 de agosto, titulada ¿Cómo trataba Jesús a las personas? Lucas 6:45 dice: El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hablamos tiene un impacto. La Biblia dice que nuestra palabra tiene el poder de muerte o de vida, de justificarnos o de condenarnos, de mostrar necedad o sabiduría, prudencia o pecado. Por tanto, no debemos menospreciar su poder y darle valor a cada palabra que pronunciamos. Nuestro Señor Jesucristo siempre demostró sabiduría al hablar, y cuando se dirigía a las personas sus palabras daban esperanza, edificación. El corazón de las personas ardía con el fuego del cielo cuando lo escuchaban hablar. Todos se maravillaban al oírlo. Su gracia y su verdad penetraban a lo más profundo de los corazones. Veía siempre lo mejor de las personas, veía su lado amable, y su palabra transformaba esas vidas. La Biblia registra varios acontecimientos donde podemos ver el trato amable que Jesús dio a todo aquel que se acercó a él buscando ayuda. Un comandante militar romano demostró una gran fe en el Señor y Jesús le hizo el comentario de no haber encontrado este grado de fe ni siquiera en Israel. Mateo 8, 5 al 10. Estas palabras debieron ser muy significativas para este hombre. A un escriba judío Jesús le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Marcos 12:34. Seguramente estas palabras motivaron a estos hombres a acercarse más a Dios, a servirle más al Señor, porque la palabra tiene poder, y más en labios de una persona que es verdad. En este caso es Cristo Jesús quien habla estas palabras edificadoras y de bendición, y el Señor Jesús es la verdad. En tu caso y en mi caso, si somos hombres de Dios, mujeres de Dios, vivimos en Él, practicamos la verdad, nuestras palabras tendrán un sabor de vida para vida, de bendición para bendición. Proverbios 12:25 dice: La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Notemos que no dice las muchas palabras buenas lo alegran, sino la buena palabra, en singular. Lo que quiere decir que no hay necesidad de muchas palabras para alegrar el corazón humano. Con una palabra inspirada en el amor de Dios, fundamentada en la palabra del Señor, podemos alegrar el corazón nuestro y sobre todo el corazón de los demás. Una sola palabra, por más pequeña que sea, puede hacer toda la diferencia. Decir, por ejemplo, me siento muy feliz de ser tu padre, hijo mío o hija mía. De ser tu madre en el caso de las damas. De ser tu esposo en el caso de los que tienen esposa. De ser tu hijo, para que nuestros padres sepan lo felices que somos de tener su ejemplo, de haber tenido su crianza, que no fue perfecta, pero sabemos que hicieron lo mejor por nosotros. Decir, gracias por tu gran ayuda, gracias por tu aporte, gracias por tu ejemplo. Hermano o hermana, gracias por mostrarme a Cristo. Decir, Dios te ama. Decir, no te preocupes, el Señor está contigo. Jesús murió por ti. Tú eres importante para Dios y para mí. Todas estas frases cortas pueden hacer la diferencia en el destino de una vida. Pueden levantar al caído, pueden animarlo a seguir adelante. Y es que las palabras influyen de manera positiva
en el corazón de la gente cuando hablamos bajo la inspiración de Dios y bajo el fundamento de su palabra. Sin embargo, hay que decir también la otra parte. Las palabras también tienen una influencia negativa en la vida nuestra y en la vida de los demás. Esta influencia es negativa cuando hablamos desde nuestra carnalidad, desde nuestras emociones, desde nuestras reacciones, desde nuestro mal carácter. Una palabra negativa puede marcar el destino de una persona, puede cambiar para mal el destino de alguien. Ojo con la manera como le hablamos a nuestros hijos, y esto es delicado. Debemos pedirle al Señor que refrene nuestra lengua de hablar mal a nuestros hijos, de decirles brutos, me tienes cansado, ya no te aguanto más. Todas estas palabras se quedan en la mentecita de nuestros niños pequeños y crecen con resentimiento. Dios nos ayude a hablar siempre palabras de bendición a todas las personas, comenzando desde el círculo de nuestra familia. Hablar como hablaba nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que Él adulaba a los pecadores, que les decía mentiras para hacerlos sentir bien. De ninguna manera. Lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo siempre veía lo mejor de cada persona, pero también reprendía su pecado para que esta persona pudiera ver lo horrible, lo horrendo, lo terrible del pecado, alejarse del pecado y acercarse a la justicia que es Cristo Jesús. Cristo reprendía al pecado para salvar al pecador y lo hacía con amor, lo hacía con prudencia, con profundo tacto, de tal manera que la verdad en sus labios siempre era efectiva y eficaz. El Señor Jesucristo fue muy cauteloso para no herir a las personas. Nunca causó una pena innecesaria a un alma afligida. A la mujer adúltera pudo haberle dicho muchas cosas, pero solo le dijo: anda, vete y no peques más. El Señor nos ayude a tener ese amor, esa prudencia, para no herir a las personas, sino por el contrario poder ver en ellas lo mejor, resaltarlo y hacerles ver cuánto las ama el Señor y cuánto necesitan de Él. Pedirle también al Señor que nos dé fidelidad para siempre decir la verdad, llamar al pecado por su nombre, pero nunca desde la imprudencia, nunca desde la insensatez o desde la soberbia y arrogancia del que se cree justo, sino siempre escondidos detrás de Cristo, de su justicia y de su misericordia, para mostrar claramente al pecador el pecado, pero también mostrarle su Salvador y su solución, que es Cristo. Esto nos dice el espíritu de profecía. Las palabras de nuestro Salvador son claras y definidas. No suprimió una sola palabra de verdad, pero la expresó con fervor convincente. Y mientras hablaba, los abatidos se le acercaban, y eran henchidos de esperanza y valor. Era el príncipe del cielo. Nunca dijo una palabra que pudiera ocasionar una pena innecesaria a un alma temblorosa y sensible. Contemplando con tristeza a los que le rechazaban y despreciaban sus palabras, dijo: «No queréis venir a mí para que tengáis vida». Juan 5:40. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Su vida sobre esta tierra fue una vida de abnegación. Consoló y animó a todos los que se le acercaron en busca de alivio, porque todos eran preciosos a su vista. Matutina, alza tus ojos, capítulo del 11 de mayo, titulado Sigan al gran ejemplo. Tercer párrafo. Lección para el día martes 18 de agosto. El ministerio sanador de Jesús, primera parte. Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Salmo 103, versos 1 al 3. Las necesidades físicas, mentales y espirituales del ser humano son diversas. Dios inclina su oído para oír cada una de nuestras peticiones y oraciones. Aún antes de decirlas, ya Él las conoce, y como buen Padre amante, quiere ayudarnos. Su palabra dice en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A nuestro alrededor siempre hay personas con pequeñas o grandes necesidades, atravesando momentos difíciles por diferentes razones. Problemas económicos, problemas de salud, muerte de un ser amado, soledad, entre otras cosas, pero sobre todo la necesidad de conocer al Dios verdadero, para así despojarse de tantas cargas acumuladas de tiempos pasados. Necesitan ser perdonados, necesitan perdonar. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Él desea obrar a través de nosotros y nos ha encomendado esa noble tarea de llevar el Evangelio, pero también de poner en acción el servicio, tal como Jesús dio el ejemplo de servir cuando estuvo en esta tierra. Él se ocupaba de suplir las necesidades físicas de las personas con el objetivo de alcanzarlas espiritualmente. Cuando el Señor Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre, le dijo: «Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote». Al paralítico que le fue llevado en una cama, lo sanó y lo perdonó de sus pecados. Para el Señor Jesús, la sanidad física y la sanidad espiritual son inseparables. La sanidad espiritual repercute sobre la sanidad física y viceversa. Sin embargo, hay momentos y hay casos tan especiales en los que el ser humano se ha degradado tanto por transgredir la ley natural, que el Señor Jesucristo le toca elegir salvarlo espiritualmente, porque físicamente ya no se puede hacer nada. Son esos casos en los que los enfermos, en sus últimos momentos, recuerdan la enseñanza de su juventud o de su niñez, se aferran a la promesa del Señor, claman a Él perdón, y Dios en su amor los perdona, pero físicamente, aunque podría salvarlos, no lo hace, porque al final recogemos lo que sembramos. Por eso vale la pena decir a todos y aplicarlo a nuestra vida: los que se gozan quebrantando la ley natural, afectando su cuerpo, a sabiendas, no pueden esperar que el Señor los sane por una oración, porque eso es presunción. Si sabemos lo que debemos hacer para conservar nuestra salud en buen estado, para tratar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, y no lo hacemos, luego hacer la oración de sanidad por nuestro cuerpo es presunción, porque sabíamos lo que debíamos hacer y no lo hicimos. La Biblia dice en Salmo 107, 19 al 20, lo siguiente: «En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro». Aquí vemos que el pueblo de Israel recordaba un momento en el que había sido angustiado, había sido afligido por la enfermedad, pero el Señor envió la palabra, los sanó y los libró de la ruina. Cuando clamaron a Dios, Él les dio salvación y les dio sanidad. Debemos clamar a Dios en medio de nuestras enfermedades y dolores. Él nos escucha y está presto a obrar. Recordando el principio que acabamos de mencionar, a Dios le gusta que su pueblo administre bien el templo del Espíritu Santo, que su pueblo practique los hábitos de salud que son preventivos más que curativos,
En otras palabras, Dios quiere que su pueblo prevenga la enfermedad, más que curarlo de la enfermedad. Si sabemos que consumir grasas, muchas harinas y comer de manera desenfrenada causa colesterol, triglicéridos y mala circulación a nuestro cuerpo y finalmente puede causar un ataque al miocardio, una falla renal o una falla hepática, podemos evitar estas enfermedades comiendo de la manera que el Señor nos ha mostrado que debemos comer, haciendo ejercicio de manera regular, saliendo a tomar el sol, tomando buena agua, respirando aire puro. Estos son los remedios naturales por los cuales el Señor trabaja en su ministerio de sanidad, un ministerio preventivo. El espíritu de profecía nos dice: el Salvador hacía de cada obra de sanidad una ocasión de implantar principios divinos en la mente y el alma. Tal era el propósito de su obra. Impartía bendiciones terrenas a fin de inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Nunca hubo un evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló para tomar nuestra naturaleza, a fin de poder encontrar a los hombres donde estaban. A todos, ricos y pobres, libres y siervos, Cristo, el mensajero del pacto, trajo las nuevas de salvación. Su fama de gran médico cundió por toda Palestina. Los enfermos acudían a los lugares por donde debía pasar a fin de pedirle auxilio. Allí también iban muchos ansiosos de oír sus palabras y recibir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Rey de gloria en el humilde atavío de humanidad. Exaltad a Jesús, capítulo del 19 de marzo, titulado Siempre hay que presentar la palabra de Dios, primer y cuarto párrafo. Lección para el día miércoles, 19 de agosto. El ministerio sanador de Jesús, segunda parte. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. En este verso vemos el enfoque que Jesús dio a su ministerio, el cual comprendía enseñanza, predicación y curación. Las personas quedaban maravilladas al oír sus predicaciones. Maravillados y asombrados son las palabras que mayormente son usadas para describir las reacciones de aquellos que escucharon a Jesús enseñar la palabra. Aún entre aquellos que dudan que Jesús es el Salvador, sus enseñanzas son consideradas únicas y excepcionales. Su sermón del monte y numerosas parábolas que enseñó son vistas como haciendo parte de la más grande literatura sapiencial del mundo. Dios desea que tengamos vidas con propósito, vida en abundancia, como lo declara San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. El Señor Jesús sabía a lo que se enfrentaba cada día. Sabía que necesitaba mantenerse conectado con el Padre a través de la comunión, y por eso lo buscaba siempre temprano en la mañana para recibir la sabiduría, la fuerza que viene del cielo. Y continuaba todo el día en comunión directa, ininterrumpida con su Padre, para hacer frente a los demonios y a tantas personas que buscaban dañarlo. Vemos en el versículo citado que hizo un alto
a las sanaciones, para ir a predicar el Evangelio, porque para eso había venido a la tierra. Se complacía en dar sanidad, pero también su propósito era el de presentar el plan de salvación, y este era su mayor propósito. Lo que él quería era darle a la gente sanidad física, pero mucho más sanidad espiritual, darles vida eterna. Finalmente, esta vida es pasajera. Todos hemos de morir en esta tierra. Por eso el Señor Jesucristo tenía como misión principal exaltar el nombre de su Padre, vindicar su justicia y salvar al pecador. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El espíritu de profecía nos dice: ¿queréis tener un crecimiento cristiano raquítico o queréis progresar saludablemente en la vida divina? Donde hay salud espiritual, hay crecimiento. El Hijo de Dios crece hasta la plena estatura de hombre o mujer en Cristo. No hay límite para su mejoramiento. Tenemos que ganar grandes victorias o perder el cielo. El corazón carnal debe ser crucificado, porque tiende hacia la corrupción moral, y el fin de ella es la muerte. Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre, de su condición muerta, terrenal y sensual, a una sanidad espiritual. Así llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia, y en vuestras almas se reflejará la imagen de aquel por cuyas heridas somos sanados. Libro La maravillosa gracia. Capítulo La plenitud de Dios. 2 últimos párrafos. Lección para el día jueves, 20 de agosto. Lo que le importa a Jesús. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías 30:17. A través de las parábolas, nuestro Señor Jesucristo transmitió muchas enseñanzas. Estas son una manera de ilustrar y de permitir una mayor comprensión del mensaje que se quiere transmitir. En el capítulo 25 del libro de Mateo, encontramos la parábola de las vírgenes, la cual hace énfasis en lo importante que es vivir una vida auténtica, una vida guiada por el Espíritu Santo, el cual es representado por el aceite. Este no puede faltar cuando Jesús venga por su pueblo. La parábola de los talentos señala la importancia de poner al servicio de Dios los talentos que nos han sido dados como fieles mayordomos. La parábola de las ovejas y de los cabritos nos muestra que el verdadero cristiano ve con misericordia y hace todo lo posible por satisfacer las necesidades de todas las personas que tiene a su alrededor. Así como Cristo satisface nuestras necesidades físicas y del alma, el cristiano satisfará las necesidades de su prójimo. Son muchas las personas que vagan sedientos de la palabra de Dios, hambrientos del pan físico y del pan espiritual. Dios espera que les demos de beber del agua de vida que sacia la sed espiritual, pero que también compartamos de nuestra agua física que sacia su sed física. Dios quiere que les demos, les ministremos el pan de vida que satisface el hambre de sus almas, pero que también compartamos nuestro pan físico, que saciará su hambre física. Estas son obras que no deben estar separadas. Siempre debemos dar el pan físico, pero con ese pan entregar el pan espiritual, porque de nada servirá saciar el hambre terrenal y dejar que estas almas se pierdan sin conocer a Cristo. Pero también es cierto que no tiene el mismo poder saciar el hambre espiritual de la gente
sin brindarles nuestra ayuda material. La paga del pecado es la muerte, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor quiere perdonar nuestro pecado, que la vida eterna es una dádiva que Él quiere darnos a todos nosotros. Dios tiene el poder de librarnos de la muerte, de revestirnos con la justicia de Cristo. Él es la medicina para la enfermedad mortal de nuestra alma. Pero si en vez de buscar su medicina, su sanidad, su salvación, nos alejamos de su amparo, lo rechazamos y preferimos el pecado, Él no podrá salvarnos. Nadie podrá sanarnos, nadie podrá ayudarnos. Mi hermano, mi hermana, ya hemos tropezado mucho. Nos hemos herido lo suficiente. Hemos llorado lo suficiente lejos de Cristo. Necesitamos un Salvador, necesitamos un sanador, y ese es Cristo. Él no solo nos espera, sino que también nos busca. Él quiere sanarnos, quiere salvarnos. Por favor, oigamos su llamado. Por favor, no despreciemos una salvación tan grande. El espíritu de profecía nos dice: los hombres obran de acuerdo con lo que es el verdadero carácter de su corazón. Hay a nuestro alrededor los que poseen un espíritu manso y humilde, el espíritu de Cristo, pero que hacen muchas cosas pequeñas para ayudar a los que están cerca de ellos y que no piensan en esas cosas que hacen. Estos se asombrarán al final cuando encuentren que Cristo ha notado las palabras que han hablado a los desanimados y ha tomado en cuenta los donativos más pequeños hechos para aliviar a los pobres y que han costado al dador algún grado de abnegación. El Señor mide el espíritu y da la recompensa que corresponde, y el espíritu de amor puro, humilde e infantil, hace que la ofrenda sea preciosa a su vista. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 354, capítulo 65, titulado La recompensa como motivación en el servicio, párrafo 6. Lección para el día viernes, 21 de agosto, para estudiar y meditar. Muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin el aliciente de las alabanzas, ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo eso, su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende la fe. Ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. Ministerio de Curación, página 104. El capítulo de esta cita es un llamado al evangelismo médico. También puedes encontrar esta cita en la matutina Reflejemos a Jesús, del 20 de agosto, titulada Actos de simpatía y de ayuda abren puertas. Primer párrafo. Gracias, hermano y hermana, por quedarte hasta el final de este video. Gracias por compartirnos tus comentarios y tus peticiones. Y gracias por estar orando los unos por los otros. Que esta lección nos motive por la gracia del Señor a suplir todas las necesidades físicas y espirituales de las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Ellas son nuestro ministerio. A ellas debemos servir, amar y dar ejemplo. En el nombre de Jesús, vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, a ti damos gloria, alabanza y honor, porque solamente tú lo mereces. Gracias, oh Padre, porque tu palabra siempre abre nuestros ojos. Gracias, oh Señor, porque nos fortaleces, porque nos alimentas, pero también nos reprendes,
reprendes nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y estás dispuesto a limpiarnos para que vivamos con humildad, con sencillez, con mansedumbre y con abnegación, sirviéndote con sinceridad, sirviendo a nuestro prójimo y mostrándoles el camino de la vida. Oh Señor, oramos por cada persona que está a nuestro lado, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Danos, oh Padre Celestial, las palabras para presentarles tu Evangelio. Danos también, oh Señor, el corazón dispuesto para compartir y suplir cada necesidad, para llorar con los que lloran, para abrazar a los que se sienten solos, para ser instrumentos de salvación en tus manos, consolar y secar las lágrimas de los que sufren, levantar a los caídos, alimentar a los hambrientos. Gracias, oh Padre, porque tú no nos mandas a hacer tu obra sin antes darnos suficiente provisión para exaltarte, para cumplir con tu misión a cabalidad. Si alguno de mis hermanos o de mis hermanas está en este momento sintiéndose incapaz de realizar tu obra, capacítalo, Señor. Muéstrale que tú puedes ayudarlo, que en ti todo lo puede porque tú eres el Todopoderoso, y que si une su debilidad a ti y confía en tu poder y en tus méritos, hará una obra extraordinaria y muchas almas conocerán tu luz. Gracias, oh Señor, porque escuchas la oración de aquella madre que clama por sus hijos, de aquel padre que quiere ser un mejor ejemplo para sus descendientes. Gracias, oh Señor, porque siempre anotas las oraciones y en tu momento perfecto las respondes con gloria, con bendición, impactando nuestros corazones y haciendo que nuestros labios prorrumpan en alabanza a tu nombre, a tu poder, a tu gran amor. Gracias también porque sanas a los enfermos de tu pueblo, pones tu mano sanadora sobre ellos y les das sanidad en tu verdad y en tu amor. Gracias porque levantas predicadores en muchas partes del mundo para que se conozca tu verdad presente. Gracias porque tocas los corazones y gracias porque pronto vendrás a buscar a tu pueblo. Queremos hacer parte de ese remanente que estará preparado para tu segundo advenimiento y se irá contigo a morar por la eternidad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.